Este es el saludo remanente santo, la iglesia y la familia feliz. Un lugar maravilloso donde el cielo se conecta con la tierra, donde desde la entrada y la salida todo es sobrenatural y donde solo faltás vos que estás de ese lado, tenés que estar en una de nuestras reuniones. Fuertes aplausos de recepción. ¡Gloria a Dios! Ruta 3, partido La Matanza, ruta 3, kilómetro 35. Se llama esta palabra el pan y la torta imposible. El pan y la torta imposible. Y le voy a leer el texto para fundamentar y ya vamos a ir rápido al tema. Está en Génesis capítulo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Amén. Y amén. Esta es tu palabra, Señor. Por ella queremos ser revelados, constituidos, afirmados y enviados a un nuevo nivel de madurez y de gloria. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor. El pan y la torta imposible. Hay un refrán que dice: a falta de pan, buenas son las tortas. ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué quiere decir ese refrán? Todos los refranes tienen una verdad atrás, ¿no? Y son generados desde la voz populi, el pueblo, cuando surgen desde las mismas experiencias de convivencia de la gente. Son verdades, son como máximas que encierran verdades. Y ese refrán dice: a falta de pan, buenas son las tortas. Como queriendo decir que si no hay algo que estabas esperando, otra cosa lo puede sustituir y también sería aceptada, ¿no? O sea, como también a caballo regalado no se le miran los dientes, una cosa así. Pero bueno, a falta de pan, buenas son las tortas. ¿Cuántos lo conocen? Sí. Ahora, cuando decimos el pan y la torta es imposible, también estamos diciendo que no podemos querer llegar a vivir en esta vida de parabienes, de éxito en éxito, de conquista en conquista, de logro en logro, sin tener en el medio alguna experiencia desagradable. O sea, el pan y la torta imposible quiere decir no las podés querer todas para vos, hermano. No sé si han escuchado esa expresión también. No las podés querer todas. Todas no pueden ser a tu favor. Y creo que dentro de esa gran verdad es lo que va a ocurrir en esta historia. Y siempre pregunto, ¿no? Al principio, y lo voy a hacer ahora, ¿por qué queremos llegar a los lugares más altos sin enfrentar ningún obstáculo? ¿Por qué nos obstinamos en tener las cosas más caras, las codiciamos, pero no queremos pagar el precio que valen? ¿Por qué queremos ser grandes guerreros y salir ilesos de toda guerra, sin heridas, ni golpes, ni magulladuras? La pregunta es sencilla. Es porque todo ser humano porta un gen edénico. El gen edénico lo sembró el Señor en aquella primera creación, cuando tenían comunión diaria y constante con Adán y Eva, donde Adán y Eva tenían perfecta armonía con todo lo que los rodeaba, un esquema de relaciones. Todo para ellos estaba bien. Era todo perfecto. ¿Qué pasa? Por supuesto era antes de la entrada del pecado. Entró el pecado y ese sistema de relaciones que era perfecto se destruyó. Lo primero que destruye es su relación con Dios, su relación con ellos mismos, relación con el otro y relación con el medio ambiente. Entonces, no podemos evitar de tener ese gen edénico donde cuando vamos por bendición, queremos que la bendición sea sin dolor. Cuando vamos por grandeza, queremos que la grandeza sea sin sufrimiento, sea sin renuncia, sea sin perder algo. Por eso digo que ese gen edénico que nosotros tenemos adentro, ese chip que tenemos incorporado, de que todo tiene que estar bien,
es como un paradigma que no nos permite enfocarnos en un sueño, perseguirlo hasta alcanzarlo y no decaer en el camino. José es una prueba de ello. Y vamos a ver en José que él es un hombre que no fue detenido por los obstáculos que tuvo en el medio, que no se detuvo a contestar los ataques que tuvo de sus hermanos en su momento, y tampoco se puso a victimizarse, o poniéndose en una posición de autoconmiseración, autocompasión por las cosas que le estaban pasando. José sabía, y por eso estamos enseñando esta mañana, que el pan y las tortas eran imposibles. O sea, no puedo tener las dos cosas a ver. O sea, todas no pueden ser a mi favor si quiero alcanzar un sueño de Dios. ¿Amén? Entonces, el ejemplo de José nos lleva a reflexionar y a mirar para adentro, a no quedar atrapado en esa frustración, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de vaivenes que tenemos cuando vamos caminando en el diario vivir. Lo que hemos leído, el versículo 45 que leí, habla de un sueño concretado. Y el que está hablando precisamente es José. José, que ahora estaba en un lugar de autoridad máxima, siendo el segundo hombre más importante del país potencia de aquellos días, que era Egipto, administrando todas las riquezas de Faraón y por ende rico, le estaba hablando a sus hermanos y les estaba reinterpretando a sus hermanos un diseño de Dios. ¿Y por qué les estaba reinterpretando? Porque los hermanos de José, esto empieza en el capítulo 37 de Génesis, después léalo, yo se lo estoy resumiendo para ir a lo que quiero hablar hoy. Los hermanos de José estaban frente a José, pero estaban frente a José y lo desconocían, porque ellos hace 20 años atrás sintieron envidia por José, dice la Biblia, capítulo 37 en adelante, el libro de Génesis, porque dice que el padre lo amaba más a José que a todos sus hermanos. Él era el 11º, el 11º hermano. Y dice que siempre no le hablaban pacíficamente, siempre buscaban agredirlo. El padre de José le había regalado una túnica de colores que era como una distinción en el núcleo familiar, era como algo significativo. Y para esto, para colmo, José tiene 2 sueños y se va y se los cuenta a sus hermanos. Y bueno, acá aprendemos que no hay que contarle los sueños a las personas equivocadas, ¿no? Aunque a veces tengamos ganas de contarlos. Pero dice que cuando le contó el sueño a sus hermanos, que dice que todos juntaban espigas y estaban los 12 manojos de espiga en el sueño. Eran 2 hermanos, más chico era Benjamín, pero él era el 11º, ¿no? El 11. Dice que había 12 ramillos de espigas, dice que todos se levantaban, después se doblaban y el único, dice que quedaba, José lo contaba inocentemente, el único que quedaba de pie era el mío. Y dice que los hermanos le decían, ¿qué está diciendo con este sueño? Que nosotros nos vamos a venir a postrar delante tuyo. Más tarde soñó otro sueño, que el sol y la luna, dice que se doblegaban delante de él. Y vino el padre también con sus hermanos y le dijo, ¿qué quieres decir con esos sueños, José? ¿Que tu madre y yo vamos a ser súbditos tuyos? Entonces dice que la Biblia pasó el tiempo, y ahora voy a contar así a modo resumido, los hermanos buscaban ocasión para matarlo. Dice que José se acercó a ellos, en una oportunidad estaban haciendo su trabajo en el campo, y dice, mirá quién viene ahí, el soñador de sueños. Y conspiraron para quitarle la vida. Lo tiraron a un pozo,
en el pozo no había agua y estaban esperando ahí que se muera. Miren la envidia que le tenían, hermano. Mientras que esperaban, uno de los hermanos, Rubén, dice: ¿para qué nos vamos nosotros, parafraseando la Biblia, ¿no? ¿Para qué nos vamos a echar nosotros este muerto? ¿Para qué nos vamos a tirar esta carga? No vaya a ser que después venga contra nosotros. Medio que entendían las cosas espirituales. Y dice que justo pasaban unos ismaelitas ahí, que eran unos paganos, o por lo menos de la rama de Ismael, no eran la raza pura hebrea. Y dice que lo vieron a los muchachos ahí haciendo la guardia en el pozo, y pues lo sacaron, y dice, lo vendemos, y sacaron unas cuantas monedas. Ahora, ¿cómo vamos a ir a nuestro padre? Bueno, agarraron la ropa de José, agarraron una bestia del campo, la mataron, agarraron sangre, la impregnaron de sangre, la embardunaron de sangre y aparecieron a darle la noticia al papá que había muerto. Fue terrible, es una historia terrible. El padre desconsolado, no puede entender nada. Bueno, la cosa es que el tiempo pasa y ahora José sufre una suerte de unas cuantas peripecias y termina siendo prácticamente el rey de Egipto. Paralelamente a esto, que pasaron aproximadamente 20 años a que los hermanos lo vendieron, los ismaelitas, no lo vieron más a José. Lo perdieron de vista. Y pasaron los años en donde vivían ellos, sus hermanos y papá y familia. Vino una gran hambre, una escasez. No había, los factores climáticos no favorecían, no había lluvia, la tierra seca, no había cosecha, los ganados se morían de hambre y estaban raquíticos. Pero ¿qué pasa? En Egipto, el que estaba a cargo prácticamente de la administración de todo lo que sucedía en Egipto era José. Y la Biblia en varias oportunidades dice que todo lo que hacía José prosperaba. Diga conmigo, todo lo que voy a hacer va a prosperar. Pero tengo que entender que el pan y la torta es imposible. Y por eso estoy contando esto, ¿no? Ahora, nosotros vemos que el texto empieza así, que José blanquea delante de sus hermanos, y es terrible. Porque los hermanos no lo conocían a José. Pasan 20 años aproximadamente. El padre se entera que Egipto iba todo, era todo prosperidad, todo avance, todo florecimiento. No había hambre, no había escasez. Y los manda a sus hermanos a buscar un favor de aquellos, de las autoridades del pueblo de Egipto. Que puedan responder y puedan, de alguna manera, brindarle alimentos para que no se mueran de hambre. Ahora, los hermanos de José van en 2 o 3 oportunidades. José los tiene adelante, no me voy a quedar ahí porque si no me voy a tardar mucho. Pero hay un momento que José los ve, le pregunta por el padre. José hablaba todo como al descubrir que no lo conocían. Imagínense, los hermanos de José, todos hechos bolsa, hermano. Venían de 20 años de no comer, sufridos, estarían raquíticos, no sé, estarían arrugados. Y José, imagínense, 20 años en Egipto, tendría, no sé, un tostado tipo cama solar de Egipto de aquella época. Seguramente como usaban aquellos, las indumentarias, los maquillajes que usaban. Era un faraón el tipo. Imagínense, no era el mismo José que ellos habían tirado al pozo. Habían pasado 20 años. Entonces no podían, ni siquiera se le iba a cruzar, que el que tenían adelante era aquel hombre que ellos habían querido matar y que después a uno se le ocurrió venderlo a los ismaelitas. No lo relacionaban jamás. Cuando José entra en diálogo con ellos, hay un momento que se quiebra. Todo el capítulo 45 va hablando de eso. Se quiebra y es terrible la historia. Yo las veces que la leo lloro mucho. Porque los mira a los hermanos y no aguanta más. Y se saca como el coso y dice, yo soy José, le dice. Y los hermanos, imagínense, lo habían querido matar, le tenían envidia, le hablaban con violencia, después lo vendieron como esclavo,
Imagínense cuando lo vieron a José, que era prácticamente, tenía el poder de toda la nación, porque era el segundo de Faraón. Lo primero que piensa esto, si toca un dedo así, explotamos todo. Agarra un contacto y nos vienen a buscar, la patrulla nos llevan acá, nos matan, nos meten adentro de la casa, nos violan. Miren, más o menos estoy hablando en términos muy actuales, lo que habrán pensado los hermanos de José, ¿no? Y José, que tenía un corazón tremendo y que sabía que el pan y las tortas eran imposibles, ellos inmediatamente se ponen a disposición y dice que tenga misericordia, como que justifican todo lo malo que le hicieron durante los años de su adolescencia. Pero José les dice de esta forma, lo que leímos al principio, ¿no? Está ahí en la pantalla. ¿Qué les dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Bueno, tremendo, hermano. José, ¿qué hace? Les cambia la interpretación. Le dice, muchachos, yo no estoy acá, en otras palabras, porque ustedes me quisieron matar. Yo estoy acá porque había un diseño, había un plan, había una orquestación de la voluntad de Dios sobre nuestra familia. Y lo que dice José, a mí el Señor me mandó primero. Pasé tribulaciones, pasé pruebas, pasé lucha, pasé persecución, pasé cárcel, pero estoy acá porque había una voluntad divina, una inteligencia que digitó todas las cosas para que yo esté acá. O sea, escuche, José no estaba enojado ni con deseo de vengarse ni matar a sus hermanos. José estaba en paz en su corazón, agradecido y contento porque él estaba en el pináculo de la prosperidad de aquel momento y tenía para favorecer a toda su familia. Y estaba alegre porque se les estaba revelando a los hermanos y le estaba pidiendo que vuelvan al lugar donde ellos vivían, que lo traigan a su padre para que él poder disfrutar y compartir con toda su familia lo que le había costado tantos años lograr. Pero José nos enseña y nos enseñó en esta palabra que él había asumido que el pan y las tortas no podían ser posibles. O sea, o vas por el pan o vas por las tortas. O sea, o querés la bendición sabiendo que la bendición trae paralela a ella un alto precio que pagar, o querés la grandeza y sabés que ella trae al lado o paralelamente un alto sacrificio o sufrimiento que hacer, o te vas a quedar sin nada. José entendió esta verdad y pudo sortear toda clase de obstáculos para llegar a donde llegó. Te estoy profetizando que tus sueños se van a mantener en tu interior tan visibles, vas a estar tan enfocado que no va a haber obstáculo, no va a haber persecución, no va a haber gente maligna ni dañina que suelte palabras negativas sobre tu vida que pueda detenerte, que vas a llegar a alcanzar a donde Dios te va a poner y después vas a llamar a toda tu gente querida para compartir la gran bendición que Dios va a poner en tu mano. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, es tremendo. No sé, ¿cuántos tienen sueños de Dios? ¿Qué tenemos? Es formar una familia. Los que están de novio o no tienen novio. Son sueños, son sueños. Los que tienen un matrimonio, tener hijos. Que los hijos sean siervos de Dios. Yo sueño eso con mis hijos, hermano. Me está costando un poco, pero va por ahí ya. Porque estoy emperrado con el sueño, hermano. Un buen pasar financiero, libre de deuda. ¿Quién no tiene sueños? José los tenía. Pero José nos enseña, y es el ejemplo perfecto para que nosotros nos reflejemos en él y podamos entender que siempre con las bendiciones también va a haber algunas cosas que no nos van a agradar tanto. Yo quiero mostrarles aquí la distancia entre el sueño de José y su realización. El sueño empieza a los 17 años, la túnica de colores en su adolescencia. Cuando los hermanos lo quieren matar, él era muy joven. Y por supuesto que no habrá sido José o no habrá sido víctima de aquello que cuando uno tiene una aspiración, un sueño muy cerca, muy visible, lo ve, se emocione, se entusiasme.
y digan, voy por el sueño. Cuando estás esperando ese trabajo y te dicen, te van a llamar por teléfono, y vos ya decís, ya lo agarré. Cuando estás orando por un auto, dices, mirá que hay alguien que está vendiendo un auto re barato porque parece que viaja a otro país, y vos decís, ya lo tengo, ¿sí o no? Estás orando por ese negocio y viene alguien, te notifica que el de la vuelta a tu casa está por cerrar porque se está por fondo, y vos decís, es mío. José no ha quedado libre de eso. Ahora, escuche, entre el entusiasmo inicial, la pasión inicial y la realización y concreción del sueño, pasaron muchos años. Y por eso que vamos a ver algunas de las cosas que superó José, yo las tengo acá, para que podamos nosotros ver que si realmente vamos a ir por eso que anhelamos. La pastora soltó algo recién, yo lo escuché, dijo, nos ensanchamos, de acá nos vamos. Yo digo, Señor, pero ¿hace cuánto que venimos amasando eso? No es de ahora, son años. Son años, y creo que el secreto está en saber algunas cosas que las vamos a ver acá hoy. Pero miren lo que le pasó a José. Primero, fue odiado por sus hermanos, hasta el punto de haberlo querido matar. El capítulo 37, versículos 18 y 20, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador de sueños, se lo parafraseé, ¿no? Dice, y ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Miren los hermanos, man. Primero, fue odiado por sus hermanos. Segundo, fue vendido como esclavo. Lo sacaron de su lugar, de su familia, lo desposeyeron, lo anularon como persona. Lo desarraigaron. Tercero, bueno, esto está en Génesis capítulo 12, al 12 al 19. Perdón, 37, 28. El tercero, lo acusaron de acosador sexual. Cuando los hermanos lo venden a los ismaelitas lo vuelven a vender y José va a parar a la casa de Faraón. En la casa de Faraón, la Biblia nos va diciendo que José todo lo que hacía era tan próspero, tan prolijo, creo que son principios de prosperidad, que sus autoridades, en este caso Potifar, que era un segundo de Faraón en aquel momento, le dio la confianza de toda su casa y lo dejaba al cuidado de su casa. ¿Qué pasa? Dice la Biblia también que José era de hermoso parecer y aspecto. Entonces, ¿qué pasa? La esposa de Potifar dice que ya lo empezó a mirar. No lo miraba como el esclavo que tenía que barrer, regar las plantitas, servir la comida. No, lo empezó a mirar con ojos de mujer a un hombre. Entonces, José, por supuesto, estaba ignorante de esto, pero llega un momento que la mujer lo incita, José se rebela y la mujer, por no, como experimentando el despecho, ¿no? Experimentando el despecho, cambia su reacción y deja de incitarlo para levantar una voz, un grito, quedarse con la ropa de José, asirlo de la ropa y empezar a gritar que José la había querido insinuar sexualmente, la había querido violar. Imagínense, se armó un revuelo en palacio, José a la cárcel. Tercera cosa, ¿no? Acusado injustamente y en la cárcel. El cuarto está en Génesis 39, versículo 20 y Génesis 40, versículo 15. Mientras tanto que lo buscamos, diga, el pan y las tortas imposible. Estamos contando esto de José. Bueno, el 20 dice así: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos y estuvo allí en la cárcel. Y el 40:15 dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. No hizo nada malo para que lo pusieran en la cárcel. Hermano, José estaba en la cárcel
Y la gracia que tenía en la casa de Potifar, él la conservaba. En la cárcel, un lugar durísimo, aún así él estaba bajo la mano de Dios, y dice que todo lo que José hacía prosperaba tanto que el guardián de la cárcel lo puso de guardacárceles, o sea, le dio un lugar, un rango, una autoridad. Pero mientras tanto estaba en la cárcel. Lo quinto que sufrió José es que fue después olvidado y traicionado. Resulta que él, estando en la cárcel, le interpreta el sueño a dos que estaban ahí, que eran de la corte real. Eran muy cercanos a Faraón. Cuando José tenía ese don de interpretar sueños, y uno de ellos tenía un sueño que no lo podía decodificar, se lo comentó a José, y José se lo interpretó. El sueño se hizo verdad, y pronto salió de la cárcel. Cuando se iba de la cárcel, José le dijo: cuando estés al lado del rey, de Faraón, no te olvides de mí. ¿Qué pasa? El otro salió contento, era el panadero del rey. Salió, ya está, estoy afuera. ¿Qué me importa de mis compañeros de cárcel? ¿No? Fue traicionado. Imagínense, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque lo estoy metiendo un poco, de alguna manera, bíblicamente, en el aparato afectivo emocional de José. O sea, José tenía todas las emociones encontradas y podía tranquilamente justificar su frustración. ¿Dónde estaba el sueño de los 17 años con esto? Hermanos que lo querían matar, un pozo, odiado por los hermanos, injustamente encarcelado y condenado, después olvidado y traicionado. Las emociones, la tristeza, la angustia, la frustración, el estancamiento, el abandono. Escuche, no es cualquiera para esto. Cuando Dios te da un sueño, tenés que saber que no se puede el pan y las tortas, que no se puede buscar la grandeza sin sacrificar cosas, sin renunciar a otras. Y cuando hablamos de eso, le estamos hablando de cosas grandes que Dios va a hacer con nosotros. Y prepárese, porque los sueños que Dios tiene se cumplen y se hacen realidad. Pero antes debemos saber que el pan y las tortas es imposible, que vendrán sacrificios, que vendrán renuncias, que vendrá gente que nos va a abandonar, que vendrán otros que se van a levantar. Pero usted no va a sacar la mirada del sueño, y ahí donde Dios lo quiera llevar, en el nombre de Jesús, apláudale fuerte, porque usted va a llegar. Va a llegar, y lo profetizo por esta palabra. Den un aplauso fuerte. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Voy rápido. 4 secretos de un sueño. Igual después lo van a tener en el estudio. 4 secretos de un sueño. Escucha acá. Ya me tiro dejo a José un rato. Todo sueño, escucha acá, es una construcción. Por eso hablé de los años. Los sueños que Dios nos da no son instantáneos. Y por eso acá le profetizo y le trato de imprimir perseverancia y paciencia. Son sustanciales. Si usted quiere que el pan y las tortas no lo sorprendan. Segunda cosa, nunca Dios nos da un GPS. No nos dice por dónde nos va a llegar. Cuando el sueño viene, hermano, es un constante caminar diario. Cuando Dios le mostró a Abraham la tierra prometida, le dijo que salga, y la Biblia dice después, en hebreo, que Abraham salió sin saber a dónde iba, salió. Y por eso que cuando Dios no nos dice la dirección y dónde queda el sueño o por dónde tenemos que ir, hermano, en el camino ocurren muchas cosas. Y es un transitar diario. Y en ese transitar diario, escucha acá, para que no fracase, no se quede, no se frustre, si usted no logra ese sueño instantáneamente, está prohibido cortar camino, sacar ventaja. Me acuerdo que Alejandra tenía una frase que decía que todo ministerio, pero hablaba de un sueño, ¿no? Se sube por peldaño a peldaño. Ella hablaba del ministerio. Y que no se podía quemar etapas. Y decía, y yo que sepa, los helicópteros espirituales no existen. Porque imagínense, una cosa es una escalera y otra cosa que yo haga esto. De repente estoy acá abajo y aparezca acá arriba, ¿no? Esto es lo que pasa en un sueño. Entonces, no tengo un GPS, está prohibido cortar camino. Tercera cosa, un gran sueño siempre viene acompañado de sinsabores.
Si vamos a querer excluir los sinsabores, y acá, crea lo que yo le digo, ya fracasamos antes de empezar. Nosotros estamos acá hoy y estamos acariciando un sueño. Yo escuché que la pastora soltó esa palabra y me habló el Espíritu Santo y sentí, esto está cerca. Pero ¿hace cuánto venimos caminando por este camino? ¿Hace cuánto venimos declarando? ¿Cuánto venimos invirtiendo? ¿Cuántos sinsabores hemos atravesado? Por eso, levante la mano conmigo, el pan y la torta es imposible. O lo quiero o no lo quiero. Cuarta cosa. Secreto, yo le puse un secreto acá, ¿no? Porque son cosas que uno a veces no sabe y tiene que, si realmente se va a lanzar detrás de un proyecto grande, de un sueño, tiene que saber estas cosas que son sustanciales. Y escucha acá, todo sueño, todo gran proyecto viene aparejado de responsabilidades. Por eso digo, el pan y la torta es imposible. No podemos querer el sueño, el pan, y que no venga una prueba o que no venga una renuncia. Para yo asumir una responsabilidad tengo que renunciar a cosas. Y huir de responsabilidades es matar un sueño. Por eso les dije al principio que a veces queremos todas favorables para nosotros. Queremos llegar hacia arriba, pero queremos que no nos cueste nada. Queremos lo que más vale, pero no queremos pagarlo. Queremos llegar a la cima, pero no queremos tener obstáculos. Queremos que nos honren, pero no queremos sufrir. El pan y la torta no existen, amado. Y cuando un sueño Dios nos da, nosotros debemos saber que aunque no se vean al momento, siempre un gran sueño, un proyecto, trae responsabilidad. Cosas nuevas que debemos asumir. Amén. Entonces, dé un aplauso al Señor. Y ahora sí, debemos entender esto. Lo primero es, se lo conté a manera general, todos los obstáculos que tuvo José. Esos obstáculos trajeron, terremotos emocionales. Fíjese que nosotros por mucho menos, por cosas insignificantes y sin ni siquiera aproximarnos a lo que vivió José, mucha gente abandona, mucha gente tira la toalla, mucha gente se enoja, mucha gente retrocede, mucha gente se cambia de iglesia. Aleluya. Porque no entienden que no todo es favorable, que siempre en el medio va a haber algo que no nos va a agradar tanto. Siempre va a haber algo que no va a estar dentro de nuestros planes propios, pero sí están los planes de Dios. Entonces, lo primero que superó José acá es que pudo liberarse de la tentación. La tentación no pudo con José. ¿Sabe por qué no pudo la tentación con José? Porque José era un tipo íntegro. ¿Qué es íntegro? Íntegro es alguien que es así, como usted lo ve, transparente. José, cuando José estaba alegre, vos lo notabas. Era puro. Cuando José estaba enojado, también te dabas cuenta, porque no escondía nada. No era como esos que tienen una bronca bárbara y adentro dicen, ¡ah, qué bueno! Qué lindo, qué bien que te queda el vestido, yo lo quería. Y bueno, mi marido el mes que viene me lo va a comprar. Y adentro, no, hermano. José era un tipo puro. ¿Usted piensa que a José no le gustaba la guita? ¿Usted piensa que a José no le gustaba prosperar? Estaba dentro de un cuerpo humano. ¿Sabe cuántas veces Potifar le habrá dejado unas monedas de oro ahí arriba de algún mueble, como que se olvidó? A ver qué hacía José. O algún collar o algún anillo de los tantos que tenía, que José podría haber dicho tranquilamente, tiene un montón de anillos. Si le afano uno,
¿quién se va a dar cuenta? ¿Sabe cuántas veces José, por ser, era como el patrón de donde lo llevaban a afligir? Escuchen, porque acá estoy ya ministrando el centro del mensaje. ¿Cuántas veces él habrá querido? Pues es que soy el dueño. Potifar me puso en su casa de autoridad máxima, así fue. En la cárcel lo pusieron también de autoridad máxima, porque dice que todo lo que hacía José prosperaba. Después Faraón, cuando lo conoció a José, porque después Faraón tiene un sueño, se enteran que José interpretaba sueños, lo mandan a sacar, lo traen, y por eso José estaba en ese lugar, ¿no? Ya era el dueño. ¿Sabe cuántas veces habrá tenido José la tentación? Y no voy a laburar. Total, está todo armado. Mando un par de camellos ahí con un emisario que digan que se manejen de esta forma. Y total, yo me quedo. No, pero José, escuche, todo lo que hacía José prosperaba porque José era un tipo íntegro. José vivía dentro de un cuerpo humano, hermano. ¿Usted piensa que a José no le gustaban las mujeres? Las mujeres piensan que a José no le gustaban las mujeres. Los varones piensan que a José no. ¿No? Escuche, la Biblia habla de la esposa de Potifar, porque era como alguien de renombre. Pero ¿sabe cuántas mujeres habrán repetido la historia de la esposa de Potifar? Que la Biblia no las nombra. Porque José estaba dentro de un cuerpo humano, pero José, hermano, sabía que él tenía un sueño, él tenía un pan, y el pan y la torta no se pueden tener a la vez. Él sabía que si tenía que ir a alcanzar un sueño y lo quería alcanzar, tenía que hacer sacrificios, tenía que negarse a sí mismo, tenía que determinarse y tomar la autoridad del Señor para no pecar. Cuando la mujer de Potifar lo quiso tentar, dijo: ¿cómo yo haría tal pecado hacia mi Dios? Estaba altamente comprometido con el Señor y era una persona transparente. Lo que él mostraba era, y por eso venció la tentación. Y en estos días, si vos querés realmente que tus sueños, tus proyectos no sean abortados por toda clase de tentaciones que vendrán a servirse delante tuyo, como una financiera, como hacer trampas en tu trabajo, como recibir un dinero del lado de la extorsión, como una tentación del tipo que pueda llegar a venir, escúchame, acordate que el pan y la torta es imposible. O te quedás con el pan y vas por tu sueño, o agarrás por debajo ese dinero, o agarrás debajo esa propuesta de esa mujer o de ese varón, o agarrás lo que sea espurio o que no sea por derecha legítimo, y te quedás con eso. Pero decidite, porque Dios te está hablando en este tiempo. Te va a dar cosas grandes, pero tenés que ser íntegro, íntegra, mostrarte si sos santo, santo. No finjas religión, no finjas gozo del Señor, no finjas cosas que no tenés. Parate en las, dale gracias a Dios y parate en las cosas de Él, porque sé que Dios te va a recompensar el haber sacrificado y renunciado a cosas por ese sueño grande que Él te dio. Dale un aplauso al Señor. Velá por tu ministerio, pero no trances, no negocies, no fabriques cosas, no manipules cosas que sabés que no son naturales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, me voy a terminar porque si no. 3 cosas nada más que superó José. La primera fue la tentación. La segunda, escuche, el perdón. Nunca alguien que quiere prosperar en la vida puede prosperar si su corazón está lleno de odio, de bronca, de enojo. La falta de perdón lleva a las locuras más grandes. Venimos de hace 3 días, estaba escuchando en la radio un audio no sé quién escuchó, vio en los noticieros, de grupos de WhatsApp de mamás de la escuela, que no sé, una que dijo una cosa y la otra le contestó, después se encontraron en la escuela y hicieron pelear a los 2 maridos. Y uno le sacó el ojo al otro, no sé si escucharon. Tremendo, hermano. Cómo el mundo está expuesto, está, en este sentido, está ciego.
de los misterios y los secretos que están en la Biblia, que es el perdón. Y para nosotros los hijos que deberíamos dar gracias a Dios porque tenemos esa revelación. José tenía los hermanos que lo odiaban, el otro, la mujer de Potifar que lo acusó, Potifar que lo mandó a la cárcel, los otros que en la cárcel lo dejaron pagando y lo traicionaron, las 1001. Mire si tenía para acumular odio. Pero cuando vos acumulas odio, hermano, estás sacrificando un sueño. Cuando vos acumulás odio, el odio, el rencor y la bronca te sacan de tu lugar. Yo el otro día ministré un devocional que decía, el enojo no es buen consejero y por eso muchos están en la cárcel porque mataron, otros están sin familia porque se alejaron, porque no, con mi hermano me hizo esto, el otro le hizo lo otro. Todas las familias se hacen cosas, hermano. Todas las familias hay cosas de nuestros hermanos que no nos gustan, nuestro papá que no nos gusta. En toda la familia, no es solamente en la familia de José o en la mía, o en la de usted, o en la de usted y en la mía no. No, en toda la familia. Pero gracias a Dios, usted y yo no somos como aquellos que están afuera. No somos como esos papás que se van a agarrar a la salida de la escuela porque las esposas se pelearon y se agarraron una trompada y con ese odio y esa bronca y esa ira que se arrancó un ojo. No, nosotros somos los que sabemos que cuando alguien nos agrede, que cuando alguien dice algo que no nos gusta, que cuando alguien nos ataca, que cuando alguien se quiere vengar de nosotros, tenemos el gran instrumento, la gran herramienta, poderosa herramienta del perdón. Y usted sabe que tiene sueños grandes. No puede vengarse de alguien y querer seguir que Dios le dé el ministerio. No puede querer pagar mal a alguien que le hizo mal y usted querer seguir aspirando el pan. El pan y la torta es imposible. Usted tiene que matar hoy ese enojo, ese rencor, esa bronca, esa ira, esos celos. Vamos y vas a por su sueño, porque creo, profetizo por el Señor, que ese sueño está más cerca de nunca, que nunca de alcanzar, hermano. Denle un aplauso fuerte, celébrelo. 3 cosas que superó. Yo digo, y ya me voy. Escuche. José no permitió que sus estados de ánimo alterados, imagínense, era una turbulencia de enojo, José, hermano. Vuelvo a la integridad de José. ¿Usted piensa que José no se enojaba? Porque no lo dice la Biblia, ¿no? Lo que sí vemos que con todos esos sentimientos que seguramente habrá atravesado, no vemos a un José victimizándose, no vemos a un José llorando por las paredes amargamente, no vemos a un José vengativo. No vemos un José frustrado, pero yo dónde está al final el sueño era grande y yo ahora estoy acá en la cara. No. Escuche, lo último que superó José, no permitió que sus estados de ánimo se superpusieran al sueño. Que sus estados de ánimo lo dominaran. Y el secreto de la prosperidad de José fue porque él seguía produciendo, seguía haciendo buenas obras, seguía siendo diligente, prolijo, responsable, aún más allá de las presiones que estaba atravesando. O sea, esto es muy importante, hermanos, porque tenemos en estos días comportamientos de hermanos muy emocionalistas, de líderes muy emocionalistas, que si justo fin de mes cobraron el sueldo, vienen y sienten la presencia de Dios acá. Pero si justo están llegando a fin de mes y no les alcanzó, ya ni vinieron. Cuéntese que lo digo. Escuche, dan un paso para adelante y 10 para atrás con estas conductas. Líderes, hermanos, que dependen de su emoción, dependen de la emoción del día. Escuche, les revelo algo, y las emociones son inconstantes, van y vienen, suben y bajan, eso es inevitable, y tenemos emociones, pero tenemos que entender esto, hermano, que un hombre de autoridad, un hombre con sueños enfocados en esos sueños y tomado de la mano de Dios, un hombre que ha asumido que el pan y la torta es imposible, que tiene que hacer renuncias, que tiene que poner la otra mejilla, que tiene que sacrificar cosas, que
que tiene que vencer tentaciones, porque si no se va a quedar sin el pan. También entiende que aún bajo presión y bajo circunstancias violentas, agresivas y difíciles, nadie lo puede sacar de donde Dios lo puso a producir. Nadie lo puede sacar de donde Dios lo puso a servir. Nadie lo puede sacar o hacer retroceder. Nadie lo puede sacar de su responsabilidad. Es más, produce más, porque el poder de Dios viene sobre él. Y lo que él empezó, hermano, cuando se toma de la mano de Dios, así como lo soñó un día, llega el día como José, que está parado delante de sus hermanos y diga: no, esto no fue que ustedes me quisieron dañar, lastimar, herir. Fue un plan de Dios para que me ponga encima de ustedes y yo hoy tenga capital suficiente para alimentarlos, para levantarlos, para orarle, para ungirle, para proveerle, para prosperarle, para llevarlos a un nivel mayor. ¡Oh! El pan y la torta es imposible, hermano. Hay que renunciar a cosas, hay que perdonar otras, hay que bajar la cabeza, hay que sujetarse, hay que aceptar las cosas que a veces no están en nuestro programa, pero entender que están en el de Dios. Hay que permitir que el Espíritu Santo sane las heridas, hay que permitir que el enemigo muchas veces esté cerca nuestro, aunque no soportemos ni escucharlo hablar, porque hay diseños de Dios. Sacarra maya calla, alaba yo. Quiero que te pongas de pie. Está la unción acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú no te vas a quedar con la torta, te vas a quedar con el pan. Vas a alcanzar ese sueño, lo vas a alcanzar. Claro que sí, fue un diseño de Dios. Pero Dios te habla. No puede haber bendición si no hay un dolor en el medio. No puede haber cosas de mucho valor si no pagamos el precio. No puede haber un camino sin pérdida. Nosotros hemos perdido cosas. Mira esta iglesia llena, el Espíritu Santo violento. Estamos a punto de entrar en los lotes, de hacer nuestro templo que hemos soñado por años. Pero hemos perdido cosas. Hay gente que nos ha pagado mal, nos han traicionado, gente que le hemos dado toda la confianza, nos han robado dinero, han hablado mal, nos han calumniado, han dividido la iglesia. Hay otros que nos han acusado de asesinos. En ese camino hemos perdido también, hemos tenido la partida al cielo de Alejandra. Pero hermano, el pan y la torta es imposible. El pan y la torta es imposible. Yo quiero que usted en esta mañana adore a Dios como seguramente lo adoró José, en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio de cosas que no comprendía, en medio de la impotencia. Jesús está acá en esta mañana. Dale gloria a Él, porque yo sé que Él está detrás de todo asunto que no comprendemos, porque tiene un propósito. Él planeó algo con vos y hasta que no lo cumpla no va a soltarte de la mano. Levanta tu mano y adórale. Padre bueno, bendecimos este tiempo. Tiempo de aflicciones, tiempo de lucha, tiempo de pruebas, tiempo de pérdida, tal vez tiempo de problemas con la salud. Pero Señor, estamos acá, todavía hay un sueño vigente, todavía hay deseos de avanzar hacia Él, todavía hay, Señor, intenciones en nuestro corazón, todavía hay una pasión ahí, aunque sea pequeña, que se va a encender en estas horas. Pero todas no pueden ser a nuestro favor, Señor. Claro que sí, Señor. Como dijo aquella mujer, Señor, dame las migajas. Yo recibo las migajas, pero voy por mi milagro. José fue la prueba de que se puede, que se puede, que se puede. Ahí está el modelo. Él es nuestro ejemplo. Y Jesús lo terminó de sellar en la cruz. Salvó al mundo entero. Hoy vos y yo tenemos revelación, tenemos Espíritu Santo, tenemos milagro. Pero Él sacrificó su vida. A Él le dolieron sus heridas. Él fue magullado, fue avergonzado, fue escupido. Pero su amor era más grande. En su sueño estabas incluido vos, tu familia, tu matrimonio. Todo lo que sos y lo que tenés y proyectás estaba incluido en ese dolor, en ese sacrificio. Él no volvió para atrás. Él se levantó en el huerto de Getsemaní y avanzó hacia la cruz. Avanzó hacia el dolor, avanzó hacia el sacrificio, renunciando a
Espíritu Santo, hoy tenés paz interior, hoy tenés abundancia. Dame de beber, sacia nuestro ser. Tú nos convocaste, tú nos reuniste. Danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu, ahí está la presencia de Dios, hermano. Ahí está la palabra profética produciendo cosas en tu interior. Hay un José que está a punto de salir en estas horas. Hay un hombre íntegro que vencerá las tentaciones, que no será hipócrita, no fabricará cosas que no es, no exagerará algo que no tiene, superará todo ataque de sus seres queridos, va a poder perdonar y se va a levantar en medio de las crisis, de las tribulaciones, a seguir haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, porque hasta que no alcance y logre lo que Dios le mostró, no va a parar, no vas a parar. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Si mamá rama, tica rama, urrica rama, y si llama la masía, usakamaya. Oh Espíritu Santo, levanta tus manos, permitile al que te llene, cure las heridas del alma. Si tenés que perdonar a alguien, soltalo. Tu sueño es más grande que eso. Tu sueño vale más que quedarte detenido, ideando y perdiendo tiempo en pensamientos preciosos que lo podías estar invirtiendo en cómo diseñar el crecimiento y el avance de ese proyecto, ese sueño, y lo estás invirtiendo pensando en cosas equivocadas. Vamos, son días de presión, pero Dios te suministra poder, fuego, autoridad para que puedas superar esos obstáculos, esas barreras, estas trabas, y puedas entender que el pan y la torta es imposible. Ese sueño grande que Dios puso en tu corazón lo vas a alcanzar, lo vas a pisar, lo vas a palpar, lo vas a vivir, lo vas a experimentar, lo vas a compartir con tus seres amados, así como lo hizo José. Espíritu Santo, gracias. Quiero que levantes tu mano bien en alto y digas de esta forma: Señor Jesús, te doy gracias por haberme ministrado, por haberme hecho recordar que hay cosas muy valiosas por las cuales seguir peleando en esta tierra, que no puedo sacrificarlas por cosas que al lado de esas más grandes y valiosas son insignificantes. Señor, gracias porque me vas a asistir con tu poder. Me estás asistiendo hoy con tu palabra. Gracias, Señor, por haberme hecho entender hoy que todas no pueden favorecerme, que en medio del favor, de la bendición, del gran sueño alcanzado, en el medio va a haber un camino de pérdidas, de renuncias, un camino de sinsabores, pero sin embargo voy a llegar. Con todo eso voy a llegar. Y declaro, Señor, que esa posibilidad, que ese recurso, que esa propiedad, que ese proyecto, que ese negocio está cerca. Y si bien he sufrido heridas, tengo jirones en mi espíritu, en mis emociones. Señor, he sufrido trabas, ataques de gente que me tuvo envidia. Señor, pero aún permanezco firme. Aún sigo poniendo los ojos en ti. Aún sigo confiando en tu palabra. Aún sigo enfocado en el sueño. Para la vergüenza del diablo y la gloria de Dios, me declaro ya alcanzando ese sueño. Me declaro fortalecido. Me declaro enfocado. Me declaro con fuerzas suficientes. Y me declaro lanzado directamente hasta alcanzarlo sin parar, para la vergüenza del diablo y la gloria de Dios. Yo quiero que ahí donde está le des un fuerte aplauso al Señor. Que recibas las verdades de la palabra.